tal amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más a este su pequeño espacio de meditaciones. Estamos a martes 21 de noviembre y hoy la iglesia nos invita a celebrar la memoria de la presentación de la bienaventurada Virgen María. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al celebrar la gloriosa memoria de la Santísima Virgen María, te pedimos, Señor, por su intercesión, que también nosotros logremos recibir la plenitud de tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y las lecturas que vamos a hacer a continuación son las lecturas propias de la memoria y puede que no coincidan con las que tengas en tu misal, que son las del día. Así que vamos a hacer las del común de la Santísima Virgen María para la memoria. La primera lectura está tomada del profeta Zacarías, capítulo 2, versículos del 14 al 17. Canta de gozo y regocíjate, Jerusalén, pues vengo a vivir en medio de ti, dice el Señor. Muchas naciones se unirán al Señor en aquel día. Ellas también serán mi pueblo, y yo habitaré en medio de ti. Y sabrás que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ti. El Señor tomará nuevamente a Judá como su propiedad personal en la tierra santa, y Jerusalén volverá a ser la ciudad elegida. Que todos guarden silencio ante el Señor, pues Él se levanta ya de su santa morada. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El salmo responsorial está tomado del Evangelio de Lucas y es el Magnificat. Ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede, santo es su nombre. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios, mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede, santo es su nombre. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede, santo es su nombre, y su misericordia llega de generación en generación a los que le temen. Ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede, santo es su nombre. Ha hecho sentir el poder de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, destronó a los potentados y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió sin nada. Ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede, santo es su nombre. Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel, su siervo, como la había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede, santo es su nombre. Y el Evangelio está tomado de Mateo, capítulo 12, versículos del 46 al 50. En aquel tiempo, Jesús estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús: «Oye, ahí fuera están tu madre y tus hermanos, y quieren hablar contigo». Pero él respondió al que se lo decía: «¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos?». Y señalando con la mano a sus discípulos, dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos. Pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y para los que han seguido la lectura del día, la primera está tomada de Segunda de Macabeos, capítulo 6, versículos del 18 al 31. El salmo es el Salmo 3 y el Evangelio de Lucas es del capítulo 19, versículos del 1 al 10, que es el Evangelio del encuentro de Zaqueo con Jesús y cómo Jesús llegó
a su casa. Y bien, ¿qué podemos decir acerca de esta memoria tan hermosa de la presentación de la Santísima Virgen María en el templo? Escuchemos lo siguiente. Y tenía el niño 3 años, y Joaquín dijo: invita a las hijas de los hebreos que sean inmaculadas, y que tome cada una lámpara, y que estén con las lámparas encendidas, para que el niño no vuelva atrás, y su corazón ser arrebatado del templo del Señor. Y así hicieron, hasta que subieron al templo del Señor. Y el sacerdote la recibió, la besó y la bendijo, diciendo: el Señor ha engrandecido tu nombre en todas las generaciones. En ti, en el último de los días, el Señor manifestará su redención a los hijos de Israel. Y la sentó en el tercer escalón del altar. Y el Señor Dios envió gracia sobre ella, y danzaba con sus pies, y toda la casa de Israel la amaba. Y sus padres descendieron maravillados, y alabando al Señor Dios, porque la niña no había vuelto atrás. Y María estaba en el templo del Señor, como si fuera una paloma que habitaba allí, y recibió alimento de mano de un ángel. ¿De dónde está tomado esto? Esto no lo lee usted en el Evangelio o en los Evangelios normales, canónicos. Esto está tomado del protoevangelio de Santiago. Hay 3 evangelios que se cree que han influido mucho en la memoria de hoy. Está el protoevangelio de Santiago, está el evangelio del pseudo Mateo y el evangelio de la Natividad de María. El primero de estos escritos fue el protoevangelio de Santiago, llamado también Evangelio Apócrifo de Santiago, que probablemente fue escrito en algún momento del siglo II. No se considera parte de la palabra inspirada de Dios, es decir, del canon de las Escrituras, porque en realidad no parece haber sido escrito por el apóstol Santiago. No obstante, como muchos documentos cristianos primitivos, este evangelio apócrifo tuvo una gran influencia en la iglesia primitiva. Es de este escrito que la iglesia toma los nombres tradicionales de los padres de la Santísima Virgen María. Hablamos de San Joaquín y Santa Ana, ya que ese es el único registro de sus nombres que tenemos. El protoevangelio de Santiago ofrece un relato detallado de la vida de la Santísima Virgen María. Detalla su inmaculada concepción, su nacimiento, su presentación en el templo y su vida en el templo, donde oró continuamente y fue ministrada por los ángeles hasta los 12 años. La historia continúa con su matrimonio milagrosamente concertado con San José, el nacimiento de Jesús, el encuentro de Herodes con los magos, la matanza de los santos inocentes y el martirio de Zacarías, el padre de San Juan Bautista. Aunque el Evangelio apócrifo de Santiago no contradice nada de los evangelios canónicos, se añaden muchos más detalles que podrían ser ciertos. En el momento del nacimiento de la Santísima Virgen María, no era raro que algunos niños fueran presentados en el templo a una edad temprana, criados allí y entrados al servicio del templo. Ayudaban a los sacerdotes y actuaban como servidores de la caridad. Aunque cada primogénito era presentado ritualmente al sacerdote en el templo 8 días después de su nacimiento para ser consagrado a Dios, a veces también se presentaban niñas, pero con el propósito de entrar al servicio del templo. San Alfonso María de Ligorio, doctor de la Iglesia del siglo XVIII, que escribió extensamente sobre la Santísima Virgen María, ofrece esta descripción de su presentación en el templo que refleja los relatos evangélicos apócrifos antes mencionados, y dice lo siguiente: apenas cumplidos los 3 años, la Santa Niña María rogó a sus padres que la colocaran en el templo según la promesa que le habían hecho. Llegado el día señalado, la joven Virgen Inmaculada salió de Nazaret con San Joaquín y Santa Ana, acompañada por una hueste de ángeles que atendían a aquel santo niño destinado a convertirse en la madre de su Creador. A su llegada al templo de Jerusalén, la Santa Niña se volvió hacia sus padres. Arrodillándose, besó sus manos, pidió su bendición y luego, sin mirar atrás,
subió las escaleras del templo. Allí, renunciando al mundo y a todo lo que éste podía ofrecerle, se ofreció y consagró totalmente a Dios. A partir de entonces, la vida de María en el templo fue un continuo ejercicio de amor, ofreciendo todo su ser al Señor. Como joven virgen en el templo, María no hizo más que orar. Se cree que esta fiesta se originó en la liturgia bizantina oriental alrededor del siglo VI, cuando el emperador romano bizantino Justiniano I construyó una iglesia en Jerusalén cerca de las ruinas del templo llamada Basílica de Santa María la Nueva. En el siglo IX, varios monasterios de la Iglesia Latina comenzaron a observar esta fiesta y se añadió al calendario de la Iglesia Universal apenas en el siglo XV. En 1953, el Papa Pío XII vinculó esta memoria de la presentación de la Santísima Virgen María a una conmemoración anual de la Jornada Mundial de la Vida de Clausura. Lo hizo por la creencia de que la Santísima Virgen María no solo fue presentada en el templo cuando era niña, sino que luego vivió su infancia en constante oración y soledad, convirtiéndose en el modelo más excelente para los del claustro. En 1974, el Papa San Pablo VI escribió una hermosa exhortación apostólica llamada Marialis Cultus para el correcto ordenamiento y desarrollo de la devoción a la Santísima Virgen María, en la que habla del desarrollo de la devoción mariana en la vida de la Iglesia. Respecto a fiestas como la actual, que nos llegan en parte de fuentes apócrifas, dice: hay aún otras fiestas que, aparte de su contenido apócrifo, presentan valores elevados y ejemplares y mantienen tradiciones venerables que tienen su origen especialmente en el este. Al celebrar la memoria litúrgica de la presentación de María en el templo, honramos especialmente el hecho de que, independientemente de la falta de certeza de los detalles históricos, la Santísima Virgen María vivió una vida de profunda oración y contemplación desde sus primeros años y continuó haciéndolo durante toda su vida. Ella siempre ha sido y sigue siendo la Inmaculada, la esposa sin pecado del Espíritu Santo, la primera contemplativa, la que dedicó toda su vida al servicio de la voluntad de Dios. Incluso, si el relato de su presentación y servicio infantil en el templo no está representado con precisión en estas primeras fuentes, la realidad espiritual de su total dedicación a la voluntad de Dios a lo largo de su vida es un dogma indiscutible de nuestra fe. Mientras reflexionamos sobre los primeros años de vida y la dedicación de la Santísima Virgen María a la voluntad de Dios, hoy reflexionemos sobre el hecho de que cada niño es capaz de tener una fe profunda y un compromiso con la voluntad de Dios. Para aquellos a quienes se les ha confiado la tutela y la crianza de los niños, permitan que su reflexión orante sobre la vida santa de María Santísima cuando era niña los inspire a ayudar a todos los jóvenes a imitar su profunda fe y santidad. Y tenía que ser así, no podía ser de otra manera. Se trata de la Virgen María. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.